Hola amigos, bienvenidos a Media Wea Lucha Libre, este nuevo podcast, otro más sobre lucha libre, porque hay pocos. Sí, hacen falta. Y como en nuestro otro podcast tenemos lo de... Tenemos que dar nuestra opinión de mierda siempre, así que... Tenemos que dar nuestra opinión de mierda de lucha también. Ya que era sección en la anterior, pero... No resultó, podría decirse. Pero... Les habla Adri y Elicho, lo Hola. peor que ha salido desde España y Chile. Cierto. Y ahora juntos en un solo producto. Lamentable. Bueno, iniciamos esta colaboración con Superluchas, un medio Lucha. querido por todo el mundo. Sí. Bastante. Es verdadera devoción lo que sentimos por Superluchas. La verdad es que desde este estudio, Ujú. que por cierto grabamos en Polonia, Exactamente. Un poquito... el país A la más chucha. el país más latino de Europa, diría yo. Desde aquí. Seguro. Y por cierto, buena música para comenzar este bueno, es el segundo podcast que grabamos. El ¿Cómo? primero fue sobre un obituario de la muerte de Brody Lee. Esperamos que les haya gustado. Y en el día de hoy tenemos, bueno, vamos a explicarles la mecánica de este nuevo podcast. Cada vez que grabemos un podcast, o se hace esto, De hecho. traeremos un tema para debatir durante varios minutos. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la evolución de la lucha femenina. No vamos a tratar el tema en sí de la revolución femenina de WWE en el 2015, Bueno, porque ya es un tema bastante hablado y todo el mundo sabe que lo inventó Stephanie McMahon. Así que, exactamente. ya no hay Exactamente. mucho que hablar de eso, ¿verdad? Y además que está bastante reciente eso, así que está... Y no seremos los primeros en hablar del tema tampoco, o sea, está muy revisionado por la gente. Nosotros queremos escarbar, porque antes de esa revolución femenil de WWE, hace un siglo antes, bueno, se puede decir que hace varias décadas antes, hubo un boom femenino, tanto en Estados Unidos como en Japón. El boom de un sitio no se entiende sin el otro. Que ahí ya por los nombres que ustedes van a entender o van a reconocer mejor será el de Fabulous Moolah, por ejemplo, Mae Young, Grande. Wendy Richter. Ya Grande sí nos también. vamos a la década de los 80. 80. Pero antes de eso, claro, porque la lucha libre era un fenómeno bastante arraigado en la cultura estadounidense, sobre todo en la década de los 40, 50. Fue un entretenimiento bastante... ya se empezó a ver como un negocio, aunque había territorios por cada estado, casi. Pero ya se empezaban a ver luchas femeninas en muchos territorios. Había, de hecho, una escuela muy, muy famosa, la de Mildred Burke, la cual pues se formó Moolah en esa misma escuela, que Bueno. la formaba Mildred con su marido. Bueno, como ustedes ya saben, el siglo XX está cargado de comprensión y tolerancia a las mujeres. Sí, no, o sea, ha sido desde los inicios hasta ahora. Sí, Muy desde luego. progresivo. A nadie le sorprende, ¿no? Que haya tolerancia en el siglo XX. Mejor no indagar en eso todavía. No, a ver, creo que no vamos a desvelar ningún secreto si decimos que, pues eso, que las mujeres que luchaban, si ya los hombres eran tratados como esclavos, casi con condiciones bastante paupérrimas, Lamentables. pues las mujeres aún peor. Porque estaban sometidas al jefe de la escuela y de la academia. Exactamente. Y luego, pues Tremendo. Moolah, digámoslo así, sufrió dichos abusos por parte De sus entrenadores. del marido de Mildred, en este caso. Ujú. ¿Y qué es lo que hizo la buena de Moolah? ¿Aprender de sus errores? No, ¿Convertirse en mejor persona y no hacer lo mismo que sufrió ella? no.
ser una concha sumar y hacer exactamente lo mismo, weón. Sí. Porque, ¿por qué, amigos? ¿Por qué hundir tu carrera tratando de hacer algo bueno por los demás cuando puedes ser una Uncle Tom del feminismo totalmente ahí y joderle la vida a cuantas más mujeres mejor? Ah, no, pero hay que reverenciarla por lo grande que fue. Grande fue, weón. Bueno, sí, fue campeona a 28 años porque secuestró un campeonato, weón. Secuestró un campeonato. Era la mujer, era la campeona en NWA femenina. Y nos quejamos de Lesnar, weón. Secuestrando campeonato, concheto. ¿Tú crees que Paul Heyman, cuando Lesnar volvió a WWE en el 2012, ¿no? Creo que fue cuando volvió en el 2012. Parece, no recuerdo bien. Pero sí. ¿Crees que Heyman le dijo, Brock, tengo un personaje perfecto para ti? Vas a ser mula, pero en tío. Te vas a cargar a todo el mundo en 5 minutos o 10 minutos. No van a durar más las luchas. No, porque Lesnar no fue un proxeneta. Bueno. Que se sepa. Que sepamos, ¿no? No. Ahora, a ver si escucha esto Brock y nos demanda. Y viene a Polonia. Que aquí muchos polacos se parecen a él y no y no es cuestión de que nos meta una paliza aquí. No, gracias. Bueno, vamos a ver porque queremos comparar un poco cómo eran las escenas de Japón y de Estados Unidos. Porque como hemos dicho antes, una no se entiende sin la otra. Estábamos hablando de la promoción de Mildred Burke, que fue una de las pioneras, de las más importantes en Estados Unidos. Y hacían giras por muchos países, por supuesto en Japón. Principalmente en Japón. Territorio puntero de la lucha libre. Entonces, si quieres ganar dinero, si quieres hacerte con fama y que tus luchadoras... Y además relevancia, no solo fama, sino que realizarlo de... Mira, son luchadores, no son modelos que están weyando, no son que está de aquí de bonito, no. Si quieres... Bueno. Ya es que soy bastante... A ver qué vas a decir. A ver, puta, no me sale la palabra en español, bueno, el bias. Bias. ¿A dónde voy? No, que no me sale la palabra en español, weón. No. ¿Pero cuál es la palabra en inglés? Eso, bias. B-I-A-S. Que no es tan... imparcial. Eso es. Exactamente, sí. Que no son parciales, son imparciales. Exactamente. Yo soy bastante imparcial y me dan bastante odio hacia WWE precisamente después de mucho amor que tuve, pero... Porque recordemos que Japón y México son de los pocos países que siguen tratando la lucha libre como un deporte legítimo. Exactamente. Eso es una toma que lleva décadas activa y que hacen muchísimo dinero. De hecho, tú ves en México, yo siempre que veo, cuando vi un show mexicano por primera vez, me entró mucha curiosidad porque veía patrocinios en el ring, en la pantalla y era en plan de, claro, yo vengo de España. Mucha plata. Que la lucha libre hasta hace bien poco, bueno, y ahora se puede decir también, no da mucho dinero. O sea, era bien precaria hasta hace una década. Puta, yo vengo de Chile, güey, que peor todavía, la wea. Claro. Peor todavía. Son países con tradición luchística, entonces claro, era México super... como Japón, sí. De hecho, en Japón también hay muchos patrocinadores en la lona, o sea que es súper curioso. Sí, bastante. Bueno, volviendo al tema, que nos vamos mucho por eso van a notar que nos vamos por la rama demasiado. Van a notar, y quizás vamos a tratar que no, pero quizás algún programa expongamos un tema durante 5 minutos y luego el resto del tiempo sea nosotros hablando cualquier cosa diciendo chorradas. Sí, puede ser. Entonces, básicamente siguiendo con el tema, empresas de Estados Unidos iban de gira sobre todo a Japón, pues porque era un buen escaparate para promocionarse y para que tus luchadoras mejoraran, porque claro, ahora se ha perdido un poco porque ahora te vuelves exclusivo de alguna empresa como WWE o en su momento WCW,
pero en cuanto más escenas trabajes, en cuanto más países trabajes, mejor vas a trabajar, vas a mejorar mucho en tus estilos al trabajar diferentes tipos de lucha libre. Y eso va a ser mejor para ti porque los combates van a mejorar mucho y van a se nota bastante, se van a ver mucho mejor. En ese caso depende de la compañía en la que te permanezcas también. No, pero al final, Sí. Por ejemplo, el caso de Chris Jericho, que ha viajado por todo el mundo porque él quiso viajar. Cuando salió de Canadá, se fue a México, estuvo también en Europa. León. Eso es. Y luego acabó en Estados Unidos, pero ya... Hizo paso por Japón también. Sabiendo trabajar. Claro. Sabiendo cómo trabajar. Además es que él dijo... Yo me he leído parte de su biografía y él reconoce que estar en los diferentes países en los que estuvo le ayudó con un aspecto diferente de la lucha libre. En México, por ejemplo, aprendió a trabajar al público. Que eso es algo que en México es súper típico. La clara diferencia entre técnicos y rudos. Exactamente. Es muy típico. Bueno, pues siguiendo con el tema, sí, porque ya no estamos viendo que pasan 12 minutos y todavía no hemos llegado ni al principio, ¿verdad? Y mira que tenemos pauta, que mira que tenemos toda la wea, pero... Pues en Japón, debido a estas giras que hacían internacionales de compañías de Estados Unidos femeninas, hubo un auge de la lucha libre femenina. Tanto es así que se crearon diferentes promociones. En algunos casos no se sustentaban, o sea, no permanecían abiertas durante mucho tiempo, pero siempre había mucha curiosidad por ver luchar, porque ya te digo, la década de los 50 y los 60 en Japón, la lucha femenina ganó muchísimos adeptos. Tanto es así que en 1968, tras, como he dicho, algunos experimentos fallidos llevaron a la creación de la famosa All Japan Women's Pro Wrestling. Probablemente la mejor compañía femenina de toda la historia en cuanto a nivel mundial, porque significó pues es un gran avance para la lucha libre femenina. Hubo un tiempo en la década de los 80-90 en Japón. De hecho, Dave Meltzer, el reputado periodista de lucha libre y artes marciales, le dio varias luchas de 5 estrellas contiendas de All Japan Women. Bueno, hay que echarle un vistazo, mira que me gusta ver la... Bueno, yo estoy metido ahora más en el tema de Yoshi y también que me gusta ver las luchas que puntúa bien Meltzer. Sí. Le voy a echar un vistazo. No, de hecho, es que yo creo que él era un mark de Manami Toyota. Porque yo comprensible. Yo creo que es la mujer, incluso tiene más luchas de 5 estrellas que muchos hombres. Chucha. Porque interesante. Es que en esa empresa, para que te hagas una idea, cualquier lucha podría ser buena. Es como ahora mismo AEW. Pues, pero con mujeres, que es la asignatura pendiente de ellos, la verdad. No tanto por calidad en ring, sino que por historias y por desarrollo en las tramas principales, porque hay calidad. Bueno, tú sabes que en Japón las historias se trabajan de diferente forma. Sí. Le dan más importancia a las luchas en sí que a los segmentos. De hecho, es fácil programar una rivalidad en Japón. Es luchador gana combate,
otro retador sube al ring y lo reta. Y ya para la siguiente show ya tenemos lucha. Así es la cosa. Pues eso en Estados Unidos es muy diferente. Y que... Sí. No, yo he notado especialmente ahora, como digo, estoy viendo el Tokyo Yoshi Pro un montón y... Sí, se nota mucho. Bueno, yo ni Japan para qué decirlo. Que es así como se desarrolla. Pero sí, esa es la asignatura pendiente de IW. Pues eso como anécdotas de este periodo de All Japan Women. De hecho, estoy viendo aquí en mis notas que el mismo Meltzer indujo a varias mujeres de esa primera promoción, bueno, de la promoción más exitosa de All Japan Women en los 80. Tiene varios miembros del Salón de la Fama como Bull Nakano, sí. muy conocida porque estuvo en WWF durante los 90 y tuvo la gran rivalidad con Alundra Blaze, también conocida como Madusa. Jaguar Yokota, Devil, ¿no? Es Devil. Sí. Devon Masami y Dump Matsumoto y las Crash Girls. Deviru Masami, es cierto. Tengo que trabajar mi Weeaboo mismo. Tu Ingurish. Ingurish. Sí. Y las Crash Girls, que de esto hay una historia bastante acojonante. Porque a un punto se convirtieron en una sensación pop en Japón. Las Crash Girls, que eran Chigusa Nagayo y Lioness Asuka, que imagino que el nombre de Asuka vendrá de... Se lo habrán puesto es muy posible que sea una referencia a alguna luchadora antigua. Y decían que era el ángulo más exitoso de All Japan Women en la década de los 80 fue el de las Crash Girls con la facción ruda Gokuaku Domei de Matsumoto. Tanto es así, tan popular fue que tuvo el rating más alto del programa semanal de AJW, el rating más alto, y además que esto es ya cuando notas que un producto se está afianzando en el público. Muchas niñas japonesas acudieron a las audiciones de 1984 para convertirse en luchadoras. En total de 2.000 candidatas. Chucha. En un año. 2.000 candidatas. Chacaleta, un montón. Eso es demasiado. Mucho. Ojalá que fuera así ahora. De hecho, All Japan Women fue la única compañía femenina de ese calibre, de Joshi. Pero un año después, ese mismo año, se creó otra empresa, Japan Women's Pro Wrestling. Es que los nombres son todos parecidos. Lo estoy leyendo, pero es que son súper parecidos. O sea, me estoy liando muchísimo. Es como, ahora entiendes por qué en Japón se llama All Japan Pro Wrestling, Big Japan Pro Wrestling, New Japan Pro Wrestling, Tokyo Yoshi Pro Wrestling. Es que es súper parecido todo. No acabaré ahí a textar. Pero por ejemplo la popularidad, aunque sí iría decayendo por diferentes razones en Japón, aún se mantendría como la All Japan Women como la compañía más importante, porque aún mantendría a luchadoras como Akira Hokuto, Aya Kong, grande, que aún sigue activa. Sí. Manami Toyota, la Bey de Meltzer, y Kyoko Inoue. De manera que, pues de aquí hasta finales de... hasta principios de la década de los 2000 ya iría perdiendo popularidad hasta su cierre en el 2005. Y ahí ya pues cogerían el testigo otras empresas como Stardom, Tokyo Yoshi Pro. Y algo que valorar de esta pequeña introducción de Japón. Tú que soy un weeaboo, sí. Sigues más este tipo de... Sí, pero ahora en la actualidad me tengo que poner más con
con Stardom y con Nice Ribbon, porque ahora estoy centrado en Tokyo Yoshi principalmente. Pero y te lo he dicho varias veces mientras hablamos que me sorprende el nivel que tienen los luchadores, que se notan a veces, son jovencísimas, que a veces cuánto llevarán 3 años luchando, poco entrenando y un nivel altísimo. Bueno, incluso que es que van a estudiar a la academia de... Bueno, al dojo desde muy pequeñas. La campeona femenina de AEW, Hikaru Shida, lleva luchando desde los 15 años, creo. Riho misma, Riho, que es jovencísima todavía también, y el nivel que tiene la cabrona, impresionante. Es el tema, es que... y quizás ahora en Estados Unidos está empezando a surgir más esa mentalidad, porque claro, y eso lo vamos a ver después. Sí que es cierto que las chicas no han tenido muchos modelos, o por lo menos no se les ha dado la oportunidad hasta hace poco. Ese es el problema, porque había talento durante finales de los 90, 2000, había mucho talento, pero venga, no, mostrémosle luchas que hacían peleas en traje de baño, que en barro, o quién dejaba la otra en pelota. Es como, puta, no. Digamos que era un entretenimiento más enfocado a los hombres. Y era el momento que todos se levantaban para ir al baño. Sí. Es que era siendo realistas. Era eso, y era una pena, porque tenías a una Lita, tenías a una Trish Stratus, tenías a Chyna, Mickie James. No sé, había mucho talento desaprovechado y hipersexualizado por las compañías, pero bueno, tuvieron altos y bajos en el camino, como vamos a ver ahora. ¿Cuál ha sido? Esto ha sido la historia, grosso modo. Me estoy adelantando ya en web. Sí. esto ha sido ya como un teaser de lo que vamos a hablar ahora. Ya hemos hablado que en Japón, bueno, a pesar de que ha tenido altos y bajos al final, pero se ha tratado como un deporte. Se trataba a las chicas como luchadoras, como lo que eran al fin y al cabo. No eran ni modelos de bikini, ni en plan, ni azafatas. En plan, tú estás buena, ven, entrena 2 meses y te sacamos al... Eso es. No. Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué tan diferente fue en Estados Unidos. Y hay un nombre en especial del que nos tenemos que acordar, que es el de Jerry Lawler. No. Bueno, que también, pero... También, por supuesto. Que también habría que nombrarlo. Con sus comentarios ahí, que estaría canceladísimo ahora. Pero... Es que, ojo, piensa si hubiera habido Twitter en los años 90. Es que todo el mundo llorando con pues con muchísimas cosas. Con todo. Todo lo de la era de la actitud. Canceladísimo. Cualquier cosa, todo. DX. Cuando sacaron la salchicha y se pusieron a Chyna, ¿tú crees que esto es lo suficientemente...? Bueno, en fin. Cosas. La celebración de Chilita cuando Edge fue campeón. Que ahora salió Lita diciendo de que... Por cierto, que eso se podía tratar también. Que fíjate que no... que la mala situación de las mujeres se podría decir que pasó hace décadas, pero no es así. En el 2006 todavía estaba patente, porque, sí. Bueno, ahora llegamos a eso, que no nos... Por favor, siga. Bueno, si en Japón se trataba a las mujeres como luchadoras, en Estados Unidos también crecía la popularidad. Mula había creado su escuela de lucha libre. Había... barra prostíbulo. Bueno... Sí, a ver. Sí. A ver, también es cierto, si tú ves el documental, que ha sido de las cosas más importantes que hemos usado para documentarnos sobre el boom de la lucha libre en la década de los 70-80, de la lucha libre femenina en la década de los 70-80, la serie de Dark Side of the Ring, el lado oscuro del cuadrilátero, es una serie de documentales de Vice. En la primera temporada hay un episodio sobre Mula. Bueno, para los que no lo supieran, bueno, de hecho, ya que barremos para casa, hay un gran artículo en Superluchas. Creo que es una serie de 2 artículos. Lo vamos a poner en la descripción, así que
mírenlo cuando puedan, si no están al tanto de la historia de Mula. Es un gran artículo. La verdad, no es porque yo trabajé ahí, que también, es porque está muy, muy bien explicado. Y ya verán, van a disfrutar leyéndolo, al igual que están disfrutando escuchando este podcast cuando ya pasamos los 25 minutos. Océano. Bueno, seguramente van a disfrutar leyendo más el artículo que escuchando esto. Pero bueno. Sí. Solo por eso. Uy, qué perfecto. Solo por eso y la explosión. Y bueno, siguiendo el caso, la lucha libre femenina estaba ganando popularidad, en parte también por Mula, por el trabajo que estaba haciendo, porque ella, de su época de luchadora, tenía contactos con promotores que, pues que, por cierto, también se iban de gira a Japón, porque eso era algo que no cambiaba. O sea, si ellas se iban todos los años de gira a Japón, y Mula era la campeona NWA durante todo este tiempo. O sea, no había mujer top más grande que Mula en los Estados Unidos. Y más porque ella se lo trabajó así. Ella quería ser la pionera de una revolución. Tanto es así que la lucha femenina estaba vetada en el Madison Square Garden, una de las arenas más famosas de Estados Unidos. Y con más prestigio. ¿Sí? Con más prestigio. Estaba prohibida durante los años 70. Y fue Mula la que consiguió romper este hecho en el 70, creo que fue en el 78 o en el 79. Consiguió tener la primera lucha femenina en muchísimo tiempo. Con lo cual, en ese aspecto sí que consiguió ser una pionera. O sea, te puede gustar más o menos sus métodos y hay muchísimas polémicas. Sí. Hay muchísimas polémicas en torno a ella, y como ahora vamos a explicar. Pero sí que es verdad que se consiguió rodear de gente que creyó en su proyecto. Sí, eso no se puede negar. Tanto es así que, Mula entrenó a muchísimas luchadoras, en concreto Wendy Richter y Princess Victoria, en ese caso. Pero, por ejemplo, queremos centrarnos en la figura de Wendy Richter. Porque cuando Vince McMahon Jr., el actual Vince McMahon que todos conocemos, dueño de WWE, tomó el poder de su padre, tomó la compañía de su padre, la renombró a WWF y inició el boom de la lucha libre, pues robando estrellas a diferentes territorios, básicamente, hablando mal y pronto. Exactamente. También, hombre de negocios. También quiso potenciar la lucha femenina y incluyó a Mula en sus funciones. Que ya estaba mayor, mucho. Bueno, es que Mula nació mayor. Sí, yo creo. Sí, también cara vieja. Sin ánimo de hacer chistes machistas, porque no es nuestra... bueno, depende del estado del alcohol. Si ustedes ven ustedes ven el documental de Dark Side of the Ring, salen imágenes de archivo de Mula y es que parece que no ha cambiado en ningún momento. Dejémoslo ahí. Como Rod Stewart, nacieron viejos. Dejémoslo ahí. Y pues eso, Mula había entrenado a muchísimas estrellas en ciernes y entró en juego la colaboración de WWF con la entonces popular cadena de música, y recalco lo de música, sí, porque MTV. Ahora cualquier wea menos música. Ahora es una cadena de reality solamente, sí. Pero en los 80 había música, amigos. En los 90 principalmente. Y lo cierto, como te comentaba mientras veíamos el documental, fue muy inteligente hacer esta conexión, la Rock and Wrestling Connection. Sí. Porque, primero, la MTV era lo más rompedor en Estados Unidos, muchos jóvenes, que al final es el mercado objetivo. Claro. Era el mercado objetivo de Vince. O sea, fue una jugada maestra. Y ya cuando pudieron arrastrar a Cyndi Lauper a que se interesara por el proyecto, por el producto,
O sea, ya fue lo que terminó de... Y lo que parecía que iba a ser una ola de wrestling femenino. Pero, Pero, pero. amigos, y esto que les sirva de lección en la vida, cuando todo va de cara, cuando parece que todo está yendo bien, siempre... O sea, cuando todo está yendo bien, Al final te terminas comiendo una puta mierda. por mucho que ustedes tengan a su rival tirado en la lona y vayan preparándose para levantar el cinturón de campeón, siempre llega Seth Rollins con el maletín. Sino que se lo digan a O Edge. a Brock Lesnar y a Roman. O Edge en su defecto. O Edge, bueno, Edge ha sido mucho de hacer el oportunista esas máximo, sí, sí. de Ultimate Opportunist. Sí, es cierto. Punk también. Cierto es. Y volviendo al tema, otra vez. Ya no sé cuántas veces hemos vuelto al tema, pero bueno. Digamos, o sea, recordemos que era la lucha libre más popular que nunca, el boom de los años 80, los años dorados. La lucha libre femenina también tenía un hueco. Y se producía ese combate entre Wendy Richter, acompañada al ring por Cyndi Lauper, y Moolah, acompañada al ring por Lou Albano. Porque también había una pequeña rivalidad entre Lou Albano y Cyndi Lauper a ver, digámoslo así. Era el papel de ambos porque ambos eran muy, muy amigos. Pero Lou Albano decía que era el manager de Cyndi Lauper, que él había descubierto a Cyndi Lauper. Cyndi Lauper se hizo súper famosa en los 80. Sí. Era un fenómeno. Estaba on fire en esa época. Era un fenómeno. Entonces, por ahí estaba la cosa. Y Wendy luchaba en nombre de Cyndi y Moolah luchaba en nombre de Lou Albano para ver quién llevaba razón o no. Wendy se hizo súper famosa. En un punto de los 80 parecía que iba a ser la Hulk Hogan femenina. O sea, era tan popular con la gente. A menudo incluso podría ser no más popular que el propio Hulk Hogan. Pero complicado. quién sabe. Si hubiese seguido, pues a lo mejor. Pero... Si hubiese ido las cosas de cara para ella, pero no contaba con que su maestra... Y esto no es top 10. Mordiendo la lengua, bueno. Y esto no es top 10 anime betrayals, amigos. No. Con música Linkin Park de fondo. Esto es verdad como la vida. Bueno, según Wendy es cierto. Yo viendo las imágenes me creo que estuvo pactado, pero Wendy no quiso hacer no quiso tampoco buscarse más enemigos. Wendy le quitó el campeonato a Moolah creo que fue en WrestleMania, en esa lucha. Y la misma Wendy dijo que llevaba trabajando con Moolah en los shows en vivo muchísimo tiempo. Al final siempre ganaba Wendy. Y tuvo una defensa titular contra la chica araña, The Spider Lady. El mejor personaje femenino de mucho tiempo. Sí. Me recordaba a Juan Cena, en plan, ¿quién será ese enmascarado que está ahí? O sea, claro, porque además es que Wendy dijo es que yo había luchado ya antes con la chica araña y no la recordaba así cuando subió al cuadrilátero. Todo el mundo sabía que la que se escondía debajo del disfraz de la chica araña era Moolah. Era Moolah. Sí. Todo el mundo sabía. Además, cuando es súper curioso eso, porque cuando un luchador se disfraza de algo, de algún personaje, por ejemplo, Daniels con Curryman en TNA pasó. Sí. Pero tú ves luchas de Curryman y es Daniels. Claro, o sea, claro es que no puede, ni siquiera cambian los movimientos, es Daniels. Porque al final, claro, como la lucha de superhéroes en AAA. ¿Quién será este del Thanos es tan fuerte y todo? Y Cage. ¿Será Cage? Sí, claro. Ah, pues no, ¿sabes? Uf. ¿Tú crees que había otro bueno así de musculoso y con esa agilidad y con esos movimientos? Pues era Cage. Cierto es. Sí. O sea que era Cage. Sí. Amigo.
Entonces no es tan notorio siempre. Ajá. Cambiamos el tema del podcast a Cage. No, sigue. Cage como Thanos. Sigue. Bueno, como íbamos diciendo, esa lucha contra la chica araña, en la que apareció, yo creo que fue de los primeros, si no el primer Screwjob que se hizo en televisión, a pesar de que el más famoso ocurrió en Montreal. ¿Y qué Screwjob? Yo creo que este fue más dañino todavía. Sí, porque aunque como he dicho, y esto es opinión personal, aunque Wendy dijera que no sabía nada de lo que iba a pasar, yo creo que sí lo sabía, que se tragó su orgullo y que pasó así. Y ahora explicamos por qué pasó. Vale, bueno, en la lucha estaban codo con codo y al final Moolah hizo una enredadera. El árbitro contó 1. Wendy levantó el hombro. Sí, se libró de la cuenta. Que se ve totalmente en la cuenta que había zafado. Pero el árbitro siguió contando 2 y 3. Ganó la chica araña. Y llegó el momento de revelar quién era la chica araña. Y la chica araña, pues ¡sorpresa! Sorpresa, era la maestra e icono femenino de la lucha joven baluarte de la lucha libre. Sí. Moolah, Fabulous Moolah, ganó de vuelta el título. Y bueno, pues se produjo. Wendy la persiguió durante el ring, le lanzó un puñetazo. Pero claro, el puñetazo no fue como se dice Steve. No pareció un puñetazo real, porque yo creo que la pegó como trabajando. Entonces yo creo que sí fue real, pero que se quedó con la gana de darle un combo bien dado, pero no se lo dio principalmente por tema de denuncias y cosas por el estilo. Porque ahora vamos a explicar la intrahistoria de esto. Wendy estaba viendo que se estaba haciendo muy popular al nivel de muchos estelares de la época, de muchos estelares masculinos de la época, pues como Hogan, Randy Savage, Ultimate Warrior. Y ella pidió un aumento de sueldo. Y claro, o sea, no le toquen el dinero al tío Higgins, porque bueno, y esto sigue pasando exactamente, ahora mismo, o sea, eso, no es algo de los 80. No. Las mujeres estelares en su división ganan menos que los hombres, con lo cual ella quiso pues que ganar un poquito más. Claro, no sé tampoco qué es lo que dijo, si que le pagaran en consonancia a Hogan, que era la estrella, pero por lo menos ganar más dinero claro, si ella está vendiendo mucho, saliendo hasta en dibujos animados y en anuncios, claro, y todo. Puta. Entonces pues ella reclamó lo que pensó que le correspondía. Y como represalia, pues Vince mandó que la destruyeran totalmente. ¿Y quién se prestó a ello? En vez de decir, oye, no... un nuevo talento, vamos a poner algo... No. Pues como hemos dicho, su mentora, Moolah... La señora esclavista. Fue la que la terminó por enterrar, porque después de eso no se volvió a escuchar sobre Wendy Richter, ni en ningún sitio más. Es que se fue y ya. Ya está, o sea, acabó tan asqueada y tan incapaz de romper el techo de cristal, que al final el techo de cristal lo sujetaba Moolah. Porque es que era así totalmente. Sí. Y esto provocó una reacción en cadena entre Moolah. El título de campeona mundial no volvió a significar lo mismo desde ese momento, porque ya la gente fue otra vez de Moolah. Nuevo ya. Otra vez Moolah. ¿Qué ha pasado con la chica que me gustaba y esta que parecía que iba a liderar? Y, de hecho, el mismo Jim Cornette lo dice en el documental. Dice, si Wendy Richter hubiera continuado como estrella, quién sabe si hubiéramos visto luchas más importantes y carteles con mujeres mucho antes en
posiciones más altas. Claro. En los años 80. O sea, ya, fíjate lo diferente que pudo haber sido. Pero no, tuvimos que conformarnos con lo que fue. Tuvimos que conformarnos con la mierda. Porque claro, el tema es que el título lo tuviera Moolah no hizo nada bien para él. Nada. Porque a un paso, entramos en los años 90, surgen nuevas caras, pero ya no es lo mismo. Claro que no. Aparte de que la WWF ya entró en un periodo de que su producto se quedó súper desfasado, ya en los años 90. Digamos que la única mente que entendió la lucha libre de los años 90 fue Paul Heyman. Y Cornette también. Cornette en su Smoky Mountain Wrestling, que algún día haremos algún especial. Puede ser. Del movimiento underground de la lucha libre. ¿Durante los 90? ¿O? Sí. Con Smoky Mountain y ECW. Que ahí surgieron muchos de los iconos que luego irían a WWF y WCW. Pero bueno, esto es otro tema. Y si no, nos pueden dejar en comentarios de qué quieren que hablemos en el siguiente número. Respuestas obscenas se van a ignorar. Entonces no. No van a recibir un like. Van a recibir un corazoncito. Pero Comentario fijado. Bueno, siguiendo esto, ya la lucha libre femenina durante los años 90 prácticamente brilló por su ausencia, aunque, como hemos dicho, estrellas japonesas fueron a Estados Unidos. Bull Nakano tuvo esa gran rivalidad con Madusa en WWF, pero ya no había tanto interés como antes. Claro. WCW tampoco fomentaba mucho. No puso mucho de eso aparte. Que el movimiento de Moolah hundió la división femenina de WWF en su momento. Hundió la credibilidad. Sí, porque completamente. si tú enseñas que los nuevos baluartes no valen nada ante una anciana. Sí, exactamente. Campeona durante 28 años, hasta que Wendy le quitó el cinturón. O sea, y Wendy era la elegida. Exactamente. Wendy era la elegida. Pero bueno. Es que claro, matas a todas las demás. Y después tiene las luchas de mierda que habían, claro, que siguieron, ¿no? Y que costó que tomaran relevancia en WWF después. Como ya no levantaba tantas expectativas, sus apariciones pues se limitaban a 5 minutos. Entrada, un poquito de lucha, finisher, 5 minutos, adiós y ya está. Era un combate para ir al baño. Bueno, como pasaba en aquellos momentos, que iban en paños menores. Exactamente. Porque iba dirigido a los hombres. Yo creo que de las cosas que había atisbo de que podría cambiar o cosas así, por ejemplo, cuando salía China. Porque tenía mucha credibilidad esa mujer luchando. Y de eso queremos hablar. Aunque era una época precaria para la lucha libre femenina en Estados Unidos, había brotes verdes. Sí, siempre había brotes verdes. Los había. Estaba Sable, que aunque no sabía luchar, generaba pues mucho seguimiento. No diremos de qué sector, pero pues seguimiento. Oye, Sable estaba bastante, voy a decir, bueno. Sí. A ver qué va a decir. Era muy seguida a todos mucho, los niveles. Mucho. Al final, el campeonato femenino de WWF se vio reducido a salir en Playboy. Sí. Ese era el campeonato de entonces. De hecho. Lo más triste es que es cierto. Sí. Y se hacía como que era la gran weá de que, uy, va a ser campeona o tiene importancia y va a seguir en Playboy. Y se anunciaba hasta en el mismo programa. Hasta no hace muy poco. Hasta hace 15 años o así, ¿no? Yo creo. Menos, la última fue María. Sí, pero eso fue en el 2000 poco. 2007, 2008. Creo. Entonces Chucha, luego ya... sí, puta que... Luego ya dejaron en plan de, que la gente ahora es feminista. Bueno, pues... pues entonces no, déjalo. Pero sí, luego Sable fue la que, creo recordar, la que resucitó el campeonato femenino de WWF. Se lo dieron a ella.
se empezó a crear una división, pero la que rompió todo fue China. Sí. Porque no se puso de igual a igual con las mujeres, sino que se puso de igual a igual con los hombres. Porque tú mirabas a China y es que podía haber sido campeona mundial sin ningún tipo de problema. Sí. Quizá estaba un poco verde en el ring. Pero imponía. No daba la talla, pero imponía. es que era la oportunidad perfecta para darle un vuelco a la situación. Una mujer que fue la primera mujer que apareció en un Royal Rumble. Un Royal Rumble, sí. Fue de las primeras en ganar título masculino, si que mal no recuerdo. Ganó el Intercontinental, Sí. fue co-campeona con Jericho. Ujú. Trabajaron juntos en un ángulo bastante entretenido. Y con DX y con Eddie Guerrero. Sí. Claro, a ella le benefició mucho haber trabajado con Shawn Michaels y con Triple H, sí, que era casi sacando a Stone Cold, que cuando Stone Cold a finales de los 90 era fastidiar cualquier lucha que hiciera, Stunner a ambos, el público me da igual. A la mierda. Sí, era totalmente, es que era así. Tú ves, amigos, pónganse, vayan a WWE Network o pirateen cualquier Monday Night Raw de 1997-1998. Eso es. Lo que todo el mundo venía a ver era Stone Cold pateando el trasero a quien fuese. Pues daba lo mismo. Es que era así. De hecho, Face, heel, dueños, señoras mayores, niños que cruzando por la calle, da lo mismo. recuerdo el Royal Rumble, el primero que ganó en el 98, que todos estaban en contra de Stone Cold. Y Stone Cold salió, no sé en qué número salió, pero salió y recuerdo que todos pararon lo que estaban haciendo para que entrara Stone Cold y patearlo. Pero al final no, es que nunca pasaba nada porque Stone Cold tenía el poder del calvo. Que el poder del calvo Dado era... por la cerveza. Eso es. Pero bueno, sí, China creo que no llegó a retar por el campeonato mundial completo creo que por problemas, porque entonces las luchas mixtas, las luchas intergénero no eran muy populares. En esa época solamente lo estaba haciendo de las compañías más o menos mediáticas ECW. Que yo, bueno, algún día haremos un especial porque yo... Gracias a Dios, ya estoy terminando ECW. Voy por el año 2000. Chucha. Empecé a ver desde el 94. Han sido casi 5 años viendo, entre parones y no. Y recuerdo justamente en el 99, Jazz apareció en ECW, porque ECW era territorio de desarrollo de WWF, más o menos. Solamente que Heyman pues se le daba muy bien impulsar talento joven. Sí. Lo hizo con Raven, que venía de WWF. ¿A que no sabías quién era antes? ¿Ves? ¿Ves? Y ese es el tema. Pues Jazz, como no tenían división femenina en ECW, lo que hacía era patear hombres. Y era creíble. Y era creíble totalmente. Y el público lo compraba. Porque era en plan de... aunque Jazz era pequeñita, que luego Jazz, recordemos que acabó siendo campeona femenina en WWF. Sí. Después en el 2001-2002 creo, o mismo en el mismo 2000, tuvo rivalidades con Lita, Trish Stratus y todas estas mujeres. Pero en ECW estaba trabajando con hombres, totalmente. Y el público lo compraba porque estaba a tope con lo que estaban haciendo. Entonces, por ahí se empezaba a despertar un poco la semillita de las luchas intergénero, pero en esa época... Para lo que era WWF, para lo rompedora que era, todavía no... Como mucho era con China y ya está. Pero y con límites, Y con límites, porque al final, digamos que empresas como WWF, WCW estaban más en el punto... Era lo mainstream. Eso. Era lo mainstream, sí. Al final se quejaban, si había alguna queja por algo, era por alguna de esas dos empresas. Que no deberían quejarse mucho en esa época, que la actitud era que supuestamente les daba lo mismo todo y... Wow, pongamos ángulos con necrofilia y con mierdas y... Mucho de los ángulos que había se recogía parte de la vida real. Y las quejas que había de la asociación de padres sobre el producto eran en plan de...
no quiero que mi hijo vea esto, pues no dejes que lo vea. Exactamente, no es para niños. Suficiente. No. Pone en el cuando empieza no ver mayores, o sea, menores de 14 años no pueden ver esto. Claro, claro. O incluso los pay-per-views ponía menores de 18 tampoco lo pueden ver. Yo lo sé. Pues controla a tu hijo. Exactamente, no es nuestro trabajo. Señora, señor, controle a su hijo. Amigos, 50 minutos hablando de esto. Pero bueno, ya estamos terminando. Los Brotes Verdes, digamos que nunca vieron la popularidad Que se merecían. que se merecían o vistos anteriormente en la década de los 80 con Wendy Richter, con Moolah y la asociación de la WWF con MTV. Ujú. Y la división femenina siempre parecía que mejoraba, siempre parecía que con la aparición de Lita y Trish Stratus, que al final, bueno, hicieron el hito de estelarizar un Raw, algo que nunca había hecho ningún combate femenino. Sí. Oye, para estar muerta la división, bastante bien, ¿no? Ya, ¿y para qué sirvió Alita eso? Y de eso queremos hablar porque aunque tampoco le sirvió para ganar mucho respeto, No. todos recordamos aquel segmento con Edge cuando Edge ganó el campeonato mundial completo de WWE. Después de todo el problema, el triángulo amoroso de vida real. Después Lita, de tener Matt que Hardy, ir. Sí. Edge. No hay nada mejor que hacer una rivalidad sobre un enfado real. Exactamente. Entre un lío, entre un triángulo amoroso. Exactamente, entre amigos. Es que, ¡Ay! ya. ¿Cómo se le ocurre? O sea, es que yo... es que es... Ya. Mejor no decir nada. Es como el Jerry Springer, hecho... De hecho. Pues eso. La propia Lita ha reconocido hace poco que ni Edge, ni ella, ni muchos de los luchadores pensaban que ese segmento debiera hacerse. John Cena incluido entre ellos. John Cena incluido. En plan de, a ver... Está feo. ¿Qué tienes que ganar, aparte de ratings? ¿Qué tienes que ganar con eso? Siendo que Lita no es una actriz. Era una luchadora y bastante buena. O sea, claro, es luchadora, no es... No es modelo. No, Luchadora. o sea, si no quiere... La cosa, si ella quisiera hacerlo, pues bueno, tiene un pase porque al final quiere hacerlo, pero si Claro. te está diciendo que no quiere y que tú le amenaces como diciendo, pues si no haces esto, ¿sabes dónde te puedes ir? Que al final lo hizo, se fue que al final lo hizo, no quiso renovar y eso le valió para que la enterraran poco a poco en televisión. Sí. Hasta que al final pues se marchó y bueno, pues eso, al final acabó. Ojalá algún día este tipo de comportamiento acabe, pero... A ver, se está notando... Hay mucha diferencia entre lo que ha pasado hace pocos años y lo que está pasando ahora en cuanto a divisiones femeninas mainstream en la lucha. Sí, ahora sí. Ahora da gusto verlo. Desde 2015, desde que Stephanie Sí. creó la revolución femenina, con la cual ya llegamos al punto final de nuestro recorrido. Desde que la visionaria Stephanie, que es la Chris Jericho que es la Chris Jericho femenina, que trabajaron mucho juntos, así que trabajaron mucho juntos y hubo chistes verdes por medio. Se le pegó lo bueno de Jericho. Ojo, al final, claro, si tú pasas mucho tiempo con un genio, pues Claro. al final tú dices, oye, ¿y si hacemos que las mujeres luchen de verdad en vez de hacer striptease y... Las campañas de la gente por las redes sociales no tuvieron nada que ver. Nada que ver. Bueno, aquel Give Divas a Chance. Que yo, No tiene nada que ver. siendo realista, estaba viendo, digo, a ver, Give Divas a Chance, sí. Sí, por favor. Pero será de verdad, ¿no? Pero no así. Claro. Es que las luchas eran... Es que eran en plan de, venga, que queda media hora para que se acabe el pay-per-view. Hacemos un combatito de 5 minutos y ya el estelar que dure 20. Que estaba Beth Phoenix, que estaba... Beth Phoenix. Posiblemente una de las mejores mejor mujeres, luchadora. Buenísima una de las mejores luchadoras
hasta la época actual. La Paige, Paige, que fue campeona diva. AJ Lee. hasta que se lesionó. Ujú. Hasta Nikki Bella en última instancia. Ujú. Que por lo menos se lo empezó a ganar currar, un poco. sí, por lo menos, sí. Pero de esa época, de esa época que yo creo que yo ahí ya me esperaba que quitaran la división. Ya. Sinceramente, entre 2008 y 2000, creo que fue 2011, que ya fue cuando ya empezaron a, bueno, poco a poco reconstruir la división. ¿A quién recuerdas tú de esa época, de 2008-2012 o así? Que fue, yo creo, para mí la peor época reciente en cuanto a lucha femenina en WWE, porque también, por cierto, no lo hemos nombrado, pero hay muchas compañías que se originaron en la década de los 2000, compañías exclusivamente femeninas en Estados Unidos, Shimmer, Shine, y muchas más, de las cuales han, de hecho en Australia también hay muchas. Bueno, no habían como tal, pero en Inglaterra también habían otra lucha. O no salieron después. Pero había muchas luchadoras en los shows británicos, eso es cierto. Y ese boom independiente influyó a que de verdad fueron los que influyeron esta nueva revolución femenina. Gente como Bayley, Sasha Banks, Charlotte, Becky Lynch. No sé si Charlotte en sí, pero todas las que he nombrado vienen de las independientes. Billie Kay, Peyton Royce, también Allysin Kay, que también estuvo en WWE, pero creo que no llegó a debutar ni en NXT. Pero todas esas chicas venían de las independientes. Sí. No, tienes razón, Charlotte fue WWE siempre. Sí. Charlotte, yo creo que además es que la ficharon desde que... Porque ella, creo recordar, en un reportaje que hicieron de Ric Flair, cuando tuvo la última lucha contra Shawn Michaels en WrestleMania 24, ella dijo que ese fue el momento que le hizo darse cuenta de que ella quería ser luchadora. El ver a su padre teniendo esa última gran lucha, porque siendo realista fue la última gran lucha de Ric Flair. Sí, fue un combatazo. Pero bueno, no queremos centrarnos en esta lucha, en esta edición. Pero lo extraño, mientras en WWF, que no estaba tan... como que estaba en la mierda la edición femenina, que en TNA estaban con las knockouts ahí... Cierto es. On fire, o sea que... No lo hemos nombrado, es culpa mía. Pero las knockouts de TNA era... Posiblemente la mejor división femenina... estadounidense. Totalmente, Sí. Desde, bueno, por lo menos de finales de la década del 2000 seguro. Sí. Gente como Gail Kim, Awesome Grande. Kong, ODB, Angelina Love. La verdad es que sí, esa fue de la mejor división. Yo creo que por lo menos ellos las han tratado como personas. Sí. Cuando en WWE estaba, bueno, modelos, eran lucha de intermedio. En TNA la estaban partiendo. Sí, totalmente. sí. Totalmente. Sí. Bueno, y más recientemente en Ring of Honor también crearon una división con menos suerte. En NXT también ahora yo creo que es una de las divisiones punteras que hay actualmente, junto con Impact, la antigua TNA. Y la asignatura pendiente de AEW. Sí, que lo que digo, no es por falta de talento, porque lo hay. Quedó demostrado esta semana con lo de una lucha Tay Conti y Serena Deeb. Yo creo que falta continuidad en cuanto a historias, porque cuántas veces hemos visto a Britt Baker y Thunder Rosa lanzarse por lo menos ya hay una fecha para la pelea. Claro, pero no sabemos realmente qué es lo que ha pasado, si es que ha habido algún problema, porque yo pensé, llevan ya meses con esta rivalidad y nunca ha pasado a mayores. Sí. También hay que contar con el COVID, que eso dificulta a cualquier empresa. Exactamente, mira, por ejemplo, contaban con varias Yoshi que no han podido volver a viajar. Tanto Rijo, Yuka, Shoko Nakajima, que luchó en México también. Que no eran de... Estaban luchando, estaban saliendo hasta antes de que quedara toda la cagada con la pandemia. ¿Sí? Bueno, no queremos extendernos más, ya nos hemos extendido bastante.
más de lo que pensábamos. Y como ven, siempre nos vamos por la rama y empezamos a hablar de otras juegas que... Esto ha sido un recorrido de la lucha femenil, al menos en Estados Unidos y Japón, durante el siglo XX. Díganos qué les ha parecido y de qué tema quieren que hablemos en la próxima edición. Somos todo oídos. Porque si no, vamos a elegirlo nosotros. Así que... Si no, lo vamos a elegir nosotros y va a ser peor para ustedes. Entonces, bueno. Así nada, esto ha sido Media Huella Lucha Libre. Nos despedimos. Hasta la próxima semana, mes o año o cuando sea que saquemos el próximo. Exactamente. Nos vemos. Hasta luego.